jóvenes, buenos días. Damos inicio a la clase de Plan Lector con los estudiantes del 10º año de Educación General Básica Paralelo A. Quisiera arrancar con una actividad con ustedes que es la siguiente. Van a observar un video y me van a anotar 5 datos de ese video que van a observar y me van a anotar 2 conceptos o 2 términos que nunca antes hayan escuchado. ¿Ya? La historia que vamos a ver el día de hoy se llama El Guardián. Profesor, disculpe, Profe, no se le escucha. Lo vimos la semana Escucha. se le escucha bien. El video, ustedes Bajito. a dar esas impresiones de lo que han anotado. ¿Ok? Voy a compartirles la pantalla. El video dura solamente 6 minutos 26. Por favor, tomen apunte y luego del video vamos a, en este caso, vamos a tomar la asistencia. ¿Ok? ¿Me confirman si se puede escuchar? Disculpe, no se le escucha. No se escucha nada. Se le escucha muy Se bajo. puede escuchar el video y se puede... ¿Cuál es el volumen del micro, profe? Este video vamos. ¿Ahí me pueden escuchar, chicos? Sí, profe. Listo. Les decía que me tienen que anotar 5 datos de esta historia que nos va a contar la estudiante sobre el guardián entre el centeno. Y aparte de esos 5 datos me van a copiar 2 palabras nuevas, términos nuevos. ¿Ok? El video dura 6 minutos con 26 segundos. Por favor, presten mucha atención a lo que dice el diálogo. Luego de eso voy a preguntar pues aleatoriamente a 5 personas lo que han anotado. Escuchemos, por favor. Vamos a hablar de un libro en específico que se ha convertido en uno de mis libros favoritos, El Guardián entre el Centeno. Este libro me fascina mucho, no solo en el sentido estricto de el contenido que hay en él, sino que además como todo lo que flota alrededor de él me parece bastante interesante. Comenzando porque pues este libro es de J.D. Salinger. Fue un autor norteamericano bastante excéntrico, en el sentido de que hacía como ciertas cosas o realizaba como ciertas acciones que no eran muy poco convencionales, como por ejemplo tomar su orina. Aún así hizo una serie de libros bastante reconocidos a nivel de Estados Unidos y alrededor del mundo. Entre ellos su más famoso pues fue El Guardián entre el Centeno. Este libro marcó casi como un antes y un después dentro de la literatura americana. Todo este hype tan importante que creó el libro, además como que tiene su propio misterio, su propia excentricidad por sí mismo. Comenzando por el hecho de que el autor hizo todo lo que estuvo en sus manos para que los derechos del libro no quedaran en ninguna compañía cinematográfica, para que jamás se hiciera una versión película de este libro. Otro dato curioso sobre este libro es el hecho de que en ninguna edición que hay del Guardián entre el Centeno se tiene en la contraportada sobre qué trata el libro. Eso también fue por parte de una petición del autor, y las portadas solo tienen regularmente el nombre del libro, la editorial y el nombre del autor. Se evita a lo más posible tener como cualquier otro tipo de imagen o de símbolo referente al libro o de lo que trata el libro. Y pues además de toda esta aura misteriosa, pues el libro en sí tiene una historia como bastante diferente, comenzando porque Salinger comenzó a trabajar con este libro a partir de entregas en un periódico en donde nos contaba la historia de Holden, que es nuestro personaje principal en El Guardián entre el Centeno. Pero en aquellas entregas se hablaba más sobre una persona que fue parte de la Segunda Guerra Mundial, porque Salinger en sí participó dentro de la Segunda Guerra Mundial. Posterior a estas entregas, Salinger realizó un pequeño relato que hablaba sobre la familia Count, que es como la familia de Holden en el libro. El personaje de Holden era el hijo que estaba como ausente porque estaba en la guerra. Después de todo esto, después de que Salinger se establece, se toma como un lugar más importante dentro del periódico, de que pasa totalmente lo de la Segunda Guerra Mundial, Salinger hace su primer borrador del Guardián entre el Centeno, pero su libro es rechazado por ser demasiado honesto y por ser demasiado como inmaduro, así más o menos lo definían, por la manera en la que el personaje de Holden pensaba e interactuaba. Salinger estuvo como buscando quién lo publicara, encontró una editorial que lo quiso publicar, pero la primera pregunta que le hizo la persona de la editorial fue: oye, ¿Holden tiene algún tipo de problema mental? A base de esto, Salinger retoca un poco como su libro, la versión final, incluyendo esta parte en la que Holden está dentro de una casa como de recuperación mental mientras escribe el libro. Pero bueno,
ya más allá de todo lo que hay detrás del libro, de la historia del libro y demás, me gustaría ya tocar el tema del libro. Este libro nos trata la historia de unos cuantos días, en realidad son muy pocos días, como 4 días, de Holden. Es un chico de prepa que es catalogado como un chico problemático, que siempre es expulsado de escuelas, que siempre como que tiene problemas con los alumnos, con los maestros y demás, reprueba sus materias, bla 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 bla. La historia comienza justo cuando a Holden lo echan de una preparatoria más, después de que lo echan como que entra en crisis por varias razones que están pasando como a su alrededor y decide irse a Nueva York, que es su ciudad natal, un fin de semana antes de que se supone que deba de volver para las vacaciones de invierno. Entonces él se va y ya dentro de Nueva York se cruza con un montonal de personas que lo hacen reflexionar como ciertas cosas, le hacen pensar sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la manera de actuar y demás. Este no es un libro que tenga la historia más dramática o la historia más asombrosa del mundo, porque es un libro de personajes. Es un libro totalmente sobre Holden y sobre esta evolución que tiene durante estos días en los que pasa en Nueva York, sobre los personajes que se va encontrando a lo largo de esta historia. Esa también es una razón por la cual a mucha gente no le llega a convencer o gustar mucho en la historia, porque no es como que tenga como mucha sustancia en cuanto a aventura, pero muy por el contrario tiene muchísimo en cuanto al pensamiento y en cuanto al crecimiento de los personajes, y a mí me encantan esos libros. Por eso fue que amé El Guardián entre el Centeno, agregándole el hecho de que pues Holden está en la prepa, está en una etapa en la que está conociendo como realmente el mundo como es, tanto lo malo como lo bueno, de una manera cruda, de una manera burda, de una manera en la que le cambia totalmente todo el panorama de lo que espera y lo que hay realmente allá afuera. Este es un libro que yo recomendaría mucho, sobre todo pues a adolescentes, pero creo que en cualquier época de tu vida puedes rescatar cosas muy buenas de este libro. Y es que la verdad, yo cuando lo leía era como todo el tiempo tener un nudo en la garganta, como que me escocían los ojos, como sentir como tanto apego por este personaje, que es extraño porque es un personaje como medio odiable, que desprecia todo, que odia todo, que critica todo. Sin embargo, es un personaje que se nota que tiene una muy baja autoestima, que se nota que observa las cosas más allá de lo que hay a simple vista. Es una persona que percibe la esencia real de las cosas, una persona que puede quizá estar como deprimido o amargado, pero que muy en el fondo tiene sentimientos muy puros y muy lindos, que yo rescato como muchísimo. Me encanta el personaje de Holden y la verdad es que me alegra que no se puedan hacer películas de este libro porque siento que la arruinarían totalmente. Es un libro que recomiendo muchísimo, que en verdad se ha convertido en uno de mis favoritos. Esta es la segunda vez que lo leo y me enamoré muchísimo más que la primera vez. Es un libro que tienes que leer alguna vez en tu vida. Espero que lo lean. Si ya lo leyeron, que me cuenten su parte favorita. Denle una oportunidad verdadera de leerlo desde el fondo de su corazón. Van a tardar muy poco en leerlo, es muy pequeño y en verdad si no les gusta les debo un chocolate o algo así, porque no creo que no puedan rescatar nada bonito de este libro, que es una hermosura. Quizá lo único que sí les perdonaría es el hecho de que odiaran un poco a Holden, porque en verdad es un poco despreciable. Si eres una persona muy positiva vas a chocar mucho con él, y espero que les haya gustado mucho la reseña y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, jóvenes. Quisiera que me den esos 5 datos curiosos y que me digan los 2 términos que aparecieron en el video que son completamente nuevos para ustedes. Vamos a ver si hay voluntarios, pueden alzar la mano y automáticamente hacen su participación. Bien, mientras se deciden, vamos a tomar la asistencia en este momento y con voz fuerte y firme me van a decir presente. Hoy estamos viernes 23 de octubre del 2020. Alvarado Bones. Presente. Alvarado Villón. Arellano de Mera. Presente. Arriaga Acosta. Calle. Presente. Calle. Presente. Cárdenas.
Chasi. Díaz. Presente. Profe, yo dije presente, profe. Cárdenas. Profe, ya presente. Erazo Peralta. Donde dice Cayambe, Erazo Rumiñahui, Mejía, Presente. la mayoría de los bancos García. pertenecen a la provincia de Pichincha. ¿Sí? García. Presente. García Sánchez. Al norte limita con la provincia de Imbabura y también con la provincia de Sucumbíos, que eso ya es el oriente ecuatoriano. Al sur limita con la provincia del Cotopaxi. Claudio. ¿Cómo puedes escuchar dos clases al mismo tiempo, William? Te felicito, te admiro. Hidalgo. Presente. Isurieta. Presente. Jaén. Presente. Loza. Loza. Presente. Medrano. Presente. Mite. Mite. Monserrate. Presente. Mora. Presente. Núñez. Presente, profe. Orellana. Presente. Pacheco. Presente. Pérez. Pérez. Presente. Pérez. Presente. Pilay. Presente. Porter. Presente. Quijije. Presente. Ramírez. Presente. Sánchez Orellana. Presente. Touris. Presente. Vega. Presente. Vergara. Presente. Villa. Presente. Villasís. Presente. Yagual. Presente. Zambrano Vinces. Presente. Perfecto. Hemos tomado la asistencia el día de hoy. Quisiera que Jordana, José, Paulina, Ricardo y Carlos Vergara nos digan esos 5 datos. Les escuchamos. Tienen 1 minuto cada uno. Profe, ¿puedo decir uno? Ibarra. Profe. Profe, ¿todos tienen que decir los 5? Es uno ¿Qué y provincia uno. estamos viendo ahorita? 1 por persona. Ah, ok. Profe, Yo puedo decir una. Profe, Ya, hagamos la una. palabra que encontré era burda. Ya, muy Yo bien. encontré un dato, profe, que el autor se llama J. de Salinger y que hacía cosas extravagantes como tomarse su propia orina. Ya, profe, ¿listo? yo tengo una que Salinger comenzó a trabajar con su libro cuando ya comenzaron a entregar los periódicos y que una editorial le hizo una pregunta sobre su personaje, el Holden, que si él tenía problemas mentales. ¿Y qué hizo el autor del libro para poder publicar su historia? Cambió la última parte, ¿verdad? Porque la sociedad... Sí. Cambió. Profe, ¿Por qué creen que la sociedad no acepta un libro donde su protagonista pueda tener ciertas conductas que no necesariamente significa que tiene problemas mentales, pero es como que la sociedad nos obliga un poco a hacer de una manera determinada? De todo lo que escucharon del libro, quisiera escuchar más datos y al final me dicen si ustedes se leerían ese libro. ¿Qué creen, de qué creen que hable más allá? profe, el libro de El autor hizo todo lo posible para que no se haga una obra cinematográfica. Ya, muy bien. Profesor, Antes y dice un que después en la literatura. A ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a darle la palabra. Voy a darle la palabra a las personas que levanten la mano y así nos podemos escuchar todos, ¿ok? Vamos a darle la palabra a Yelixa, le escuchamos.
Que el libro de Salinger fue rechazado por ser directo. Gracias. Abel Ramírez. Fijó un antes y un después en la literatura. Listo. Vanessa Isurieta. Que Holden era un personaje reconocido por ser un chico problemático que tenía problemas. ¿Cómo es un chico problemático que tenía problemas? La chica dijo que él no tenía buenas calificaciones Ya, y se había perfecto. ido a Nueva York. Listo. Excelente. José, te escuchamos. Que El guardián entre el centeno se convirtió en un clásico de la literatura moderna estadounidense casi desde el mismo momento de su publicación. Listo. ¿Quién más desea darnos un dato? Pues ya hemos escuchado gran parte de... Profesor, ¿yo puedo decir? Sí, por supuesto, Adriana, te escuchamos. Este libro trata sobre el personaje que va más allá de lo que un joven normal, un adolescente haría. Tiene pensamientos diferentes y una realidad más cruda, descubrir el mundo. Muy bien, Adriana. Es eso lo que hace diferente y especial este libro, que este libro muestra la sociedad como es, ¿ya? No muestra como lo que las personas quieren leer que está realmente pasando, muestra la realidad, ¿ya? Es un libro demasiado realista. ¿Alguien alzó la mano en este momento? No recuerdo quién era antes de José. Alguien levantó la mano. ¿Quién era el que levantó la mano? Yo, profesor, desde ese momento. Ya, Profe, yo también. ya. Luego de Alex, le damos el paso a José que tiene la mano levantada. Alex, te escuchamos. Yo escuché que habían algunos datos que tienen que ver con lo que es la Segunda Guerra Mundial y que está prohibido hacer películas con este libro. Exacto. Este acto, en este caso, de cuando una historia es muy, muy famosa o trasciende el libro, la obra, la producción literaria, es porque el autor cuando escribe es porque ha vivido parte de esa historia. Y eso es lo que hace que una historia sea especial y diferente. José nos va a leer el argumento, dice que él ha encontrado un extracto del argumento. José, lo puedes leer en este momento. La novela cuenta la historia de Holden Caulfield, un joven neoyorquino de 16 años que acaba de ser expulsado de Princeton Prep, su escuela preparatoria. Está narrada en la voz de Holden, un joven que se ha caracterizado por tener malos resultados en sus estudios, ya que había sido expulsado de varios colegios, y quien cree que la mayoría de la gente es falsa, salvo algunas excepciones. Se destaca el gran amor que siente hacia sus hermanos, uno de los cuales está muerto. Ya, ¿quién ha visto de ustedes la serie El Doctor House? Ya, las frases que él dice generalmente son muy, muy crudas, muy negativas, muy fuertes. De base a este libro del Guardián en el Centeno, pues estas historias, luego que llegan a ser televisadas, toman parte de ese realismo para decir las cosas. Ya, en este momento les voy a compartir las diapositivas de la unidad número 4, en este caso, de esta historia, de esta novela, El Guardián entre el Centeno. Voy a compartirles en este momento las diapositivas. Vamos a comprender el texto mediante estrategias cognitivas. Vamos a utilizar en este caso lo que es parafrasear. Bien, ¿alguien de ustedes ha escuchado la palabra parafrasear? Sí. Sí, pero es cambiar las palabras por sinónimos. Así es. También se llama paráfrasis o parafraseo. Entonces, vamos a escribir un texto en el cual ustedes van a tener que parafrasear la historia de El Guardián entre el Centeno. Aborda
la conducta de un joven de 16 años, quien tiene un punto de vista que va más allá de las personas de su edad. Ahora, aquí hay un párrafo corto, quiero que ustedes lo cambien, le cambien las palabras. Voy a hacer preguntas puntuales para todos. La palabra historia, ¿por qué se podría cambiar? Sinónimo de historia. Cuento. Relato. Relato, ya. También podemos decir en este contexto, ¿qué cosa es esta historia? ¿Es un cuento, una leyenda, una novela? ¿Qué cosa es? José lo dijo cuando leyó el resumen o el argumento. Es una novela. Entonces, la novela del guardián entre el centeno. Ahora, sinónimo de aborda o de conducta. Comportamiento. Comportamiento, sinónimo de abordar. Chocar. Plantear. Ya, pero podría, la historia del guardián entre el centeno choca la conducta. Cuando dice aborda, ¿a qué se referirá ese aborda? Profe, ¿no podría ser el relato del guardián entre el centeno? Se refiere al comportamiento de un joven. Se refiere, ahí tenemos otra palabra. Quiero que me digan otra. En vez de aborda, ¿cuál sería? ¿Nadie más desea participar? En vez de Relaciona. se relaciona con la conducta, ya. Ahí sí. También podría ser trata, ya. O menciona. Ahora, sinónimo de la palabra punto de vista. ¿Quién tiene un punto de Cuyas vista? opiniones. Tiene idea. Quien tiene ideas o quien tiene opiniones, ya. Sinónimo de personas. Ya, Gente. ya. Y si yo digo sinónimo de personas de su edad, ¿cómo podría yo reemplazar esa frase? Personas de su edad. Jóvenes. Adolescentes. Superan a las de su edad. Por ejemplo, dice que tiene un punto de vista que va más allá. Ya, en vez de personas de su edad, ¿qué podría escribir? Típicos adolescentes. Que va más allá De los jóvenes de su edad. Adolescentes. Por ahí va, por ahí va. Bien, quiero que cada uno en casa me redacte en este momento ese parafraseo. ¿Ya? Y una vez que lo terminen, lo escriban en el chat. Vamos a ver cuál de ustedes construye el mejor parafraseo de este texto. Tienen 3 minutos, son 9 de la mañana con 31 minutos. ¿Ok? Ahí tienen ya lo que es la historia del guardián entre el centeno. Aborda la conducta de un joven de 16 años, quien tiene un punto de vista que va más allá de las personas de su edad. Vamos a ver quién hace el mejor parafraseo. Trabájenlo, por favor.
Bien, chicos, el tiempo ha concluido. Quisiera que por favor escriban en el chat lo que tienen de su parafraseo. Muy bien, el de Adriana Arellano. Bien. Bien, en general todos lo han escrito bien. Por favor, que todos quede evidencia que han trabajado en esa actividad, que quede registrado en el chat. ¿Ok? Perfecto, en este momento vamos a hacer la lectura del capítulo número 3 de esta historia y luego vamos a resolver un taller que tenemos propuesto para esta semana, que fue el taller de la semana anterior, que incluso pues ya ustedes lo tienen que tener colocado en Edmodo, ya tienen que estar descargado, ¿ya? Y vamos a leer primero el taller y luego vamos a leer la lectura para saber cuáles son las respuestas que debemos buscar. Vamos a pedirle a Zaida Jaén que nos lea, por favor, la primera pregunta de este taller. ¿Qué nos dice? Responde, ¿en qué lugar se lleva a cabo la narración? Utiliza evidencias del texto para justificar tu respuesta. Muy bien, o sea, tenemos que colocar un párrafo del texto para decir en qué lugar se lleva a cabo esta narración. Valentina, por favor, léenos la pregunta número 2. ¿Te escuchamos, Valentina? Yelixa, Valentina, ¿te escuchamos? Responde. Con base en los comportamientos y expresiones del narrador, ¿cuál es la actitud frente a sus compañeros y el internado? Listo, muchas gracias, Valentina. Vamos con la siguiente pregunta. Santiago Pérez, ayúdanos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? 3. Cuando El guardián entre al acento fue publicado en 1951. Causó mucha polémica y hasta fue prohibido en varios lugares, debido al uso controversial del lenguaje y por retratar sin reversas la ansiedad de la vida de los adolescentes. Identifica una parte del texto que describe cómo se siente o piensa un adolescente, cítala textual. Es decir, que la vamos a tener que copiar textualmente lo que aparece en la historia. Cuando aparece la ansiedad en la vida de los adolescentes, ¿cómo piensa o cómo siente un adolescente? Eso tienen que copiarlo textualmente en la pregunta 3. Para ello tienen que tener un cuaderno, un bolígrafo y vayan extrayendo eso del texto que vamos a ver. ¿Cuál es el propósito de este texto? Informar, entretener, narrar, dar instrucciones, persuadir o expresar sentimientos. Y me van a explicar por qué. Pregunta número 4. Vamos a pedirle a José Erazo que nos lea la pregunta 4. El libro El guardián entre el centeno fue escrito originalmente en inglés por Jerome David Salinger. El texto que leíste está traducido al castellano que se usa en España. Identifica 5 palabras utilizadas en ese país y escribe su significado. Perfecto. Necesito 4 personas que deseen participar en la lectura. Vamos a corregir los errores que hagan cuando lean y vamos a seleccionar a la persona que mejor lea o lo haga en este caso. Y luego vamos a proceder a contestar este taller. Tenemos aquí 4 participantes necesito. José ha levantado la mano. ¿Quién más desea participar? Levanten la mano los que desean participar. Talía es la segunda participante. Nos faltan 2 más.
Adriana, la tercera participante. ¿Quién más? Y Alex, el cuarto. Bien, van a leer, tienen que respetar comas, puntos, no cambiar las palabras, porque a veces cuando leemos le cambiamos lo que dice la palabra, lo leemos de otra manera. Respetar las tildes, colocar los acentos de manera correcta. Si hay un signo de admiración, hacerlo. ¿Ya? Entonces, vamos a escuchar la participación de cada uno en el orden en el que alzaron la mano. Luego de cada participación, ustedes en el chat van a escribir cuáles son los errores que han tenido en el momento de leer. Y finalmente vamos a escoger quién leyó mejor de los 4 participantes. El que primero levantó la mano sabe quién es, luego viene así hasta que llegue al cuarto participante. Entonces, el primer participante va a leer desde el título que dice El guardián entre el centeno hasta donde dice, vamos a ver, va a leer todo el primer párrafo, perdón, en la primera parte, va a leer José Erazo. Desde soy el mentiroso hasta donde dice la palabra llamar. Cabe destacar, chicos, que mientras estamos leyendo tenemos que ir extrayendo las preguntas del taller. ¿Qué preguntas nos hacían en el taller? ¿Quién se recuerda? ¿Qué debemos de sacar del taller? Debemos de sacar palabras de España y colocar su significado. Aquí en estas 5, o sea, tenemos que traer 5 palabras que se utilicen en España y escribir su significado. Mientras hacen la lectura a sus compañeros, ustedes pueden ir extrayendo esas respuestas. ¿Qué debemos hacer también? Extraer un texto donde lo van a citar textualmente, donde describa cómo se siente o piensa un adolescente. Entonces, en el párrafo que usted vea que sale la parte donde se describe cómo se siente un adolescente, usted lo va a escribir. También tiene que justificar en qué lugar se lleva a cabo la narración, copiando la evidencia del texto, es decir, aquí decía tal cosa que se desarrolló en tal lugar. ¿Ya? Bien, vamos a hacer la lectura. José va a iniciar, luego de José, ¿quién va a participar luego de José? ¿A quién le toca participar luego de José? Ya, listo. De ahí viene Arellano y de ahí viene Calle, ¿verdad? Perdón. Sí. Sí, así es, listo. Entonces vamos a empezar. José, vamos a empezar con... Profe, Dígame. ¿puede repetir quién va primero, segundo, tercero? Sí, José, Talía, Arellano y Calle. El guardián entre el centeno, capítulo 3. Soy el mentiroso más fantástico que puedan imaginarse. Es terrible. Si voy en camino del kiosco a comprar una revista y alguien me pregunta que a dónde voy, soy capaz de decirle que voy a la ópera. Es una cosa seria. Así que eso que le dije a Spencer de que tenía que ir a recoger mi equipo era pura mentira. Ni siquiera lo dejo en el gimnasio. Era Pensey. Vivía en el ala Osenburger de la residencia nueva. Era para los chicos de los 2 últimos cursos. Yo era del penúltimo y mi compañero del cuarto de último. Se llamaba así por un tal Osenburger, que había sido alumno de Pensey. Cuando salió del colegio ganó un montón de dinero con el negocio de pompas fúnebres. Abrió por todo el país miles de funerarias donde lo entierran a uno, a cualquier pariente por solo $5. Bueno, es el tal Osenburger. Probablemente los mete en un saco y los tira al río. Pero donó a Pensey un montón de pasta y le pusieron su nombre a esa ala de la residencia. Cuando se celebró el primer partido del año, vino al colegio en un enorme Cadillac y todos tuvimos que ponernos en pies en los graderíos y recibirle con una gran ovación. A la mañana siguiente nos echó un discurso en la capilla que duró unas 10 horas. Empezó contando como 50 chistes.
todos malísimos, solo para demostrarnos lo campechonante que era, menudo rollazo. Luego nos dijo que cuando tenía alguna dificultad, nunca se avergonzaba de ponerse de rodillas y rezar. Nos dijo que debíamos rezar siempre. Vamos a hablar con Dios y todo eso. Estuviéramos donde estuviésemos. Nos dijo que debíamos considerar a Dios como un amigo y que Él le hablaba todo el tiempo, hasta cuando iba conduciendo. ¡Qué valor! Me lo imaginaba al muy hipócrita metiendo la primera y pidiendo a Dios que le mandara unos cuantos fiambres más. Pero hacia la mitad del discurso pasó algo muy divertido. Nos estaba costando lo fenomenal y lo importante que era cuando de pronto un chico que estaba sentado delante de mí, Edgar Marsala, se tiró un pedo tremendo. Fue una grosería horrible, sobre todo porque estábamos en la capilla. Pero la verdad es que tuvo muchísima gracia. ¡Qué tío el tal Marsala! No voló el techo de milagro. Casi nadie se atrevió a reírse en voz alta, y Rosenburger hizo como si no se hubiera enterado de nada. Pero el director que estaba sentado a su lado se quedó pálido al oírlo. ¡Oh! No se puso furioso ni nada. En aquel momento se cayó, pero en cuanto pudo, nos reunió a todos en el Paraninfo para una sesión de estudio obligatoria y vino a echarnos un discurso. Nos dijo que el responsable de lo que había ocurrido en la capilla no era digno de asistir al Pensey. Tratamos de convencer a Marsala